Hola querido amigo, querido hermano, en esta ocasión quiero hablarte de un tema que ya he hablado en otros momentos, no porque a mí se me ocurre, sino porque veo que en la palabra de Dios me habla esto, eh, porque creo que es lo que hoy en día falta en nuestras congregaciones cristianas, sobre todo, es el predicar y el hablar la gracia y el amor de Dios. Eh, Entonces, eh, por eso yo le puse este título, la legalización de la gracia. ¿Por qué le puse este título a este video? Porque venimos de un antiguo pacto de la ley, ¿sí? Venimos de un antiguo pacto de la ley que cuando vino Cristo, este pacto eh, fue cumplido en Cristo. El hombre no pudo cumplir la ley de Dios que era santa. Todo el antiguo pacto, los 10 mandamientos y todos los mandamientos que había, que tenía que ver con acercarse a Dios, con ofrendas, con sacrificios, se terminó con Cristo en la cruz. Él pagó el precio, Él vivió la vida perfecta que no vivimos tú y yo, y esto nos insta a querer amar y seguir a Dios y seguir sus mandamientos. A ver, yo no estoy diciendo que no hay que amar el mandamiento de los buenos mandamientos de Dios, que nos ayudan a nosotros mismos, porque eso es lo que tenemos que entender. Cuando Dios dio los 10 mandamientos es para el bien tuyo y mío, para el bien de la sociedad. Cuando Dios dice no mates, es para que no te dañes al otro, para que no destruyas una familia y no te hagas tú mismo una persona insensible. Cuando dice no robes, porque destruye la vida de otra persona, por tu bien propio, por tu egoísmo. Cuando dice que no adulteres, de la misma forma. Dios no dice no hagas esto porque es un Dios que le gusta prohibir para que suframos. No, porque nos dice no hagas esto, no hagas aquello. Y los 10 mandamientos, para que no te hagas mal, para no destruir. Y Dios no le gusta, no quiere eso en tu vida, no quiere que sufras. ¿Sí? Él nos dio mandamientos para guiarnos, pero el hombre no los cumplió, esa es la realidad. Y el hombre no los cumple. Entonces Cristo tuvo que pagar, porque si no merecíamos todo ir al castigo y al juicio de Dios eterno, para siempre apartados de Dios y condenados. Jesús vino a pagar ese precio para que no te condene, justamente, no haber seguido y cumplido la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que están en nuestro corazón, están escritos, están en nuestro corazón. Nuestra conciencia nos dice lo que está mal y lo que está bien. Entonces, no hemos seguido nuestra conciencia, no hemos seguido los mandamientos escritos. Bueno, Jesús cumplió ese pacto, cumplió con el antiguo pacto, vivió perfectamente en esta vida, no pecó y fue y se entregó encima, que fue perfecto, se entregó por nosotros que merecíamos morir y ser castigados por Dios, lo recibió el castigo Él. Jesús recibió el castigo de Dios, del Padre, sobre Él, en vez de sobre nosotros, se puso en medio de nosotros. Por eso es tremendo lo que Jesús hizo. Ahora, a través de Él recibimos esa gracia, esa salvación. Nosotros ya no podemos hacer nada ni debemos hacer ningún sacrificio para agradar a Dios. Lamentablemente en nuestras congregaciones muchas veces vemos, en algunas congregaciones evangélicas, empezamos a ver que se vuelve la ley. Se empieza con la gracia, todo muy lindo, sí. Crees en Jesús, sos salvo por gracia, no es por obra y se te habla mucho y muy lindo. Pero después vemos que el tiempo va pasando y, no, pero vos tenés que hacer esto para que Dios, hablemos del dinero que es lo más puntual. Si Dios quiere que Dios te multiplique, te prospere, vos tenés que dar, vos tenés que hacer esto para que Dios te haga lo otro. Y no es así. Jesús no enseñó así. Los apóstoles no enseñaron así. Y cuando los apóstoles dijeron que es mejor dar que recibir, lo dijo Jesús también. Dad y se os dará. No es puntualmente de las leyes del antiguo pacto, porque todo lo toman que tiene que ver con el diezmo, con la ofrenda. No, dad o se os dará. Se refiere que le des al pobre, que le des al necesitado. ¿Por qué siempre se puntualiza a eso? Mandamientos de amor Jesús nos dio. Superan la ley los mandamientos de Jesús, del antiguo pacto. Superan. Nos hace vivir en amor. Cuando creemos en Cristo, somos transformados y el amor de Dios viene a nuestra vida por el Espíritu Santo y queremos empezar a amar a Dios, seguir su mandamiento, amar al prójimo, pero ya no como una imposición,
toma, te doy la regla, los mandamientos, cumplilo de pie a pie, si no Dios te va a castigar. No, viene eso viene a nuestro corazón el deseo de amar a Dios y de conocer a Dios. Entonces abrimos la Biblia y queremos saber qué le agrada a nuestro Padre, qué le agrada a nuestro Dios, ahora que nos salvó, que nos perdonó, que tenemos su gracia, queremos saber. Entonces leemos, nos llenamos de la verdad de Dios, de sus mandamientos, y empezamos a vivir en amor, pero ya no con miedo. Y que si no cumplo esto, Dios me separa para siempre. No. La gracia y el amor habla de eso. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, nos vuelve a decir el libro de Primera de Juan, donde dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Si está diciendo eso, que tenemos abogado, que es Jesús, aun cuando volvemos a caer, cuando creemos y volvemos a equivocarnos, o volvemos a dejarnos llevar por el pecado, quiere decir que Jesús nos recibe otra vez si caímos, o nos equivocamos, o pecamos. ¿Quiénes somos los hombres para juzgar y decir que no, este se salva y este no, este está perdido y no se salva? ¿Quiénes somos los hombres? Entonces yo en este título que le había puesto la legalización de la gracia, es porque después que venimos a la gracia, como te decía, de a poquito empezamos a deslizarnos, y como Pablo se cansa de decir, pues yo digo, esto no es que no se dijo, lo dice Pablo continuamente. A los Gálatas le dice, Gálatas insensatos, se enoja con ellos, le dice, Gálatas tontos. ¿Quién los sedujo para volver a creer que se van a salvar por la ley, o que van a ser agradables delante de Dios por la ley, y se vuelven otra vez a la ley? No fueron salvos por la fe, dice, no recibieron el Espíritu Santo por la fe. ¿Por qué vuelven otra vez a la ley? Y es lo que pasa con muchos hermanos cristianos hoy. Vuelven a la ley, piensan que tienen que cumplir cosas para recibir de Dios bendición económica, bendición de esto, del otro, hasta llegar al cielo prácticamente también. Piensan que si son bonitos, muy bonitos, van a agradar o sorprender más a Dios. No, por la fe hemos recibido esto. Obvio que debemos vivir de acuerdo al amor de Dios, a la voluntad de Dios, y amar al prójimo, y amar a Dios, por supuesto. Pero no pensar que Dios nos ama más o menos porque hacemos todo rigurosamente, o hasta hacemos sacrificios humanos, sacrificando cosas en nuestro físico, en nuestro cuerpo, pensando que eso lo vamos a agradar más a Dios. No es así. Esa no es la gracia de Dios. Y entonces, ya puntualizando, como para darte un ejemplo, y ya lo he hablado en otro momento, pero quiero volver a enfatizar porque es importante, porque el pueblo de Dios sigue sumergido, yo veo, en mucho legalismo. ¿Y por qué se legaliza la gracia? Porque cuando volvemos a la gracia, cuando entramos a la gracia, las mismas palabras de gracia que habla el Nuevo Testamento, Jesús, el apóstol Pablo, algunos se encargan de malinterpretarlas, algunos por ignorancia y otros a propósito, o no sé. Pero esto no proviene del Espíritu, proviene de la carne. Empiezan a legalizar la gracia. ¿Por qué me refiero a legalizar de hacernos legalistas de la gracia? Yo te voy a leer un pasaje que vos me vas a comprender lo que yo te estoy diciendo. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y todo lo que sabemos que dice este pasaje, por ahí para algunos es difícil de entender. Después dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, aconsejándonos, animándonos, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. O sea, cuando ven que los tiempos son difíciles, veamos que los tiempos son difíciles y se está acercando la promesa de que Dios va a regresar y nos va a salvar de este mundo de maldad, impío, que cada vez está peor. Cada vez que vemos que se va acercando más la venida de nuestro Señor Jesús, dice, con más razón tenemos que estar animándonos, juntándonos, congregándonos y considerarnos, dice, para
Considerarnos qué significa, tomarnos en estima, en valor, querer a tu hermano y decir, a ver, considerémonos, hermano, yo te aprecio, yo quiero saber cómo estás, me voy a preocupar, te voy a llamar por teléfono, te voy a visitar, no me voy a quedar tranquilo si no sé nada de vos. Y entonces esto se refiere considerándonos, estimularnos, o sea, saber cómo está tu hermano, visitarlo, llamarlo, si está triste, alentarlo, animarlo, hablar con él, caminar con él, orar con él. Y estimularnos también dice a las buenas obras, al amor, fíjate, si yo te miento, si la Biblia nos habla solo del amor y de la gracia. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Estimularnos a qué? A las reglas, a las leyes, a condenar, a juzgar, a decir hay que cumplir. No, estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimula a tu hermano, además de darle amor, estimularlo y decirle vamos a amar a otro, vamos a llevarle el amor práctico a otro, ayudando al que necesita. Esto es estimularnos al amor y a las buenas obras. Ayudar al necesitado, al pobre, al desamparado, al que está triste, al que necesita ayuda, al que está solo, o al que necesita algo económico, ayudarlo, al que necesita ropa, abrigo, comida, ayudarlo. Estimularnos al amor y las buenas obras. Al que necesita fe, hablarle de Jesús. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y acá está el pasaje famoso al que quería enfocar. Lo quería leer bien todo esto, porque fíjense que en estos versículos también se interpretan mal. Cuando habla de considerarse unos a otros, algunos no sé qué piensan que tenés que llamar al hermano y decirle, che hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? No, no es así. Considerarnos es tenernos de estima, alta estima, y animarnos y preocuparnos por el otro en amor y ayudándonos. Porque fíjense lo que nos dice antes, teniendo libertad para entrar al lugar santo. O sea, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, para ser hijos de Dios, para disfrutar del amor de Dios. Nos está animando. No es un mandamiento, no está diciendo, no es, así que hermano, teniendo lugar libertad para entrar al lugar santísimo. Nos está diciendo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué estamos esperando? Disfrutemos de este camino nuevo y vivo que se nos abrió, que Jesús nos abrió. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús, que intercede por nosotros, que nos ama, que intercede por nosotros. Acerquémonos con el corazón sincero, reconociendo nuestras debilidades, en plena certidumbre de fe, teniendo una fe sincera, purificando nuestros corazones, de mala conciencia, dejando todo aquello malo, apartarnos del mal. Y mantengámonos firmes, dice, sin dudar la profesión de nuestra esperanza. O sea, hemos sido llamados por Dios para agradarle, amarle y amar al prójimo. Sigamos así. Y considerémonos, como hablamos, unos a otros para estimular el amor y a las buenas obras. Pero el versículo último, que acá el 25, que dice del Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo se enseña esto? Te digo por qué. Una de las tantas cosas que se enseña, como yo te digo, la legalización de la gracia, o el legalismo, o legalizado, no sé cómo decirlo, el legalismo en la gracia. Cuando se toma ese versículo, sé cómo se enseña, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque parece que Dios te va a castigar si no te congregas. Así se enseña. ¿Me equivoco? ¿Por qué no entender que nos está hablando del amor antes? ¿Cómo nos va a hablar después con juicio? Estimularnos al amor y las buenas obras. Considerémonos, tengámonos en alta estima. Y después, si no dejando de congregarnos, ¿qué está diciendo? Hermano, les hace bien congregarse. No dejen de congregarse, animarse, estar juntos. Congregarse puede ser en un templo, congregarse puede ser en las casas. La idea es juntarse para animarnos, para darnos fe a través del testimonio de cada uno, hablándonos, animándonos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de las experiencias que ya tuvimos, darle a otros sabiduría de nuestra experiencia. Para eso es no dejarnos de congregarnos, para estimularnos justamente a lo que hice antes, uno a otro, para estimularnos a las buenas obras. Por eso no tenemos que dejar de estar juntos y de congregarnos. ¿Y por qué digo que esto se legaliza y se hace ley? Porque este mandamiento no sé si es un mandamiento, es un consejo que está dando aquí el escritor.
no dejen de congregarse, o no dejando, dice, no dice no deje, dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos, exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se está acercando. Nos está animando, no nos está castigando, no nos está dando una ley a cumplir. Si no te congregás, no sé, Dios te va a castigar, falta que diga. Algunos en la iglesia, algunos predicadores. No es así. Dios no te va a castigar porque no vayas el domingo a la iglesia, un domingo a la iglesia. Yo te animo de mi parte. Para mí es lo mejor que hay. Yo no te estoy hablando de esto porque yo no quiero ir a la iglesia o porque no voy. Yo voy y me encanta celebrar y adorar a Dios los domingos y estar con hermanos, animarme con mis hermanos y escuchar el mensaje dado por un pastor que enseña bien la palabra de Dios y que le enseña con amor y gracia justamente. Me encanta cada domingo congregarme. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero no te estoy diciendo que esto es una ley. Si vos te congregás y te reunís es porque amás a Dios, porque Dios te llenó con su amor, porque lo conocés. Primero tenés que conocerlo. Él te va a llevar a amarlo a Él, y amar estar en las reuniones, y amar estar junto con otro cristiano y recibir la palabra de Dios. No es una ley. Bueno, hoy por hoy se enseña como una ley. Este versículo, yo creo que me vas a entender, se enseña como una ley. Se dice, no dejen de congregarse, no dejen de congregarse, hermano, porque, no sé, es como cuando se enseña, vuelvo a ser reiterativo, el diezmo. Si no diezmo, no estamos en la ley. Y el diezmo no era para, tampoco, aunque fue del antiguo pacto, no era en el momento que Dios está enojado porque Dios dice que hay que cumplir esa ley del diezmo. Estaba enojado Dios porque el pueblo no le estaba llevando alimento a los sacerdotes que vivían de eso. Los sacerdotes no tenían nada. Ustedes, si leyeron bien la Biblia, la historia de ese contexto, los levitas eran lo único que no tenían nada, terreno, nada. A todas las otras tribus de Israel se les dio terreno y se les dio de todo. Levitas eran un terreno específico donde tenían que adorar a Dios, donde tenían que servir en una tienda o en un templo creado ahí en ese lugar terreno donde estaban los levitas. Tenían que vivir solamente para recibir a la gente, escuchar sus necesidades, aconsejar, ser jueces. No había ni reyes ni otras cosas. Lo único que podían los levitas era administrar, guiar al pueblo, enseñarle justicia. Cuando venían pleitos y cosas como pasa en todas las pueblos, ciudades o países, ellos tenían que encargarse de una nación que era Israel, y venían con todos sus problemas y tenían que juzgar, tenían que hacer también sus ofrendas que traía la gente porque había pecado y se sentía mal y traía sus ofrendas y los sacerdotes intercedían. Bueno, hay toda una historia maravillosa en eso, pero ¿por qué Dios se enojó? Porque los levitas, la gente había prosperado y tenían todo lo que tenían, todos los terrenos que Dios le había dado para que habiten en toda la tierra, en el gran Israel. Todos podían cosechar, tener animales. Los levitas no. Los levitas solamente vivían del diezmo, de esos granos que la gente cosechaba, que esa gente, de las ovejas que criaban. Solamente el diezmo era, la décima parte de sus cosas eran para llevar a los levitas, que eran muchos los levitas con su familia y todo. No eran como el sacerdote que conocemos ahora. Los sacerdotes tenían familias. Que otro tema más, mejor ni hablar. Los sacerdotes no eran como se entiende ahora. Los sacerdotes eran con familias, con sus mujeres, con sus hijos, todo tenían que ser alimentado. Dios lo había establecido así. Ellos tenían que estar apartados para esa tarea nada más, y entonces tenían que comer los diezmos. Entonces Dios se había enojado porque el pueblo prosperó, le fue re bien, se olvidaron de los levitas, que eran los que tenían que juzgar, de los que tenían que ser cuidados, atendidos en ese sentido de tener alimento para poder comer. Para eso, nada más, no para ser millonarios, para comer necesitaban. Y Dios se enoja porque la gente estaba sin comer. Por eso Dios se enoja. Querido amigo, ¿a qué voy con esto? Tienes que entender que estamos viviendo otra etapa de gracia y que se entiende muy mal. Aún las cosas del antiguo pacto también se entienden muy mal, como lo que te conté del diezmo. Y se quiere volver a vivir eso, y se quiere enseñar otra vez eso, y no es correcto. Y este versículo que te leí, no dejar de congregarse, no es una ley,
es un consejo, es una palabra de ánimo. Querido amigo, no dejes de comer. Es como decirte, tenés una herida en el brazo y te dieron una crema para que te cures. No dejes de ponerte la crema porque se te va a estropear más. Si no haces caso al médico te vas a dañar y te vas a enfermar cada vez peor y te van a tener que cortar el brazo. Bueno, es lo mismo, es un consejo. Considerémonos, porque cuando más nos estimulemos y nos animemos entre nosotros vamos a estar mejor y más fuertes. No estar solos. La idea de Dios es que no estemos solos, que nos animemos, que estemos juntos, porque sabemos que estando juntos es mejor. Entonces, querido amigo, el consejo es, este versículo específicamente es, no dejes de congregarte porque te hace bien estar con otros cristianos, adorar a Dios, animarte con palabras de otro, con testimonio, con ejemplos, con consejos, te hace bien, pero no es una ley. ¿Entendés? Dios no te va a castigar porque un domingo no fuiste, o porque un día de reunión no te reuniste, no, pero te hace bien, querido amigo. Entonces yo te animo a que hagas lo que te hace bien, lo que te va a ayudar en la fe. Bueno, en esto quería dejar este mensaje aclarado. La legalización de la gracia, los consejos de la gracia que se dan en el Nuevo Testamento por los apóstoles, por Pedro, por Pablo, por Jesús mismo. Muchas veces hay quienes lo tuercen y lo vuelven ley, y no es así. Estamos en la gracia. La gracia es consejo, es amor, es Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo cambiando nuestra vida y ayudándonos a cumplir los mandamientos de Dios, que son mandamientos de amor. Así que, hermano, que Dios te dé paz y que disfrutes la vida cristiana, que vivas en paz y libertad, que la vida cristiana es vida, paz y libertad. Busca de Dios, habla con Dios, ora, lee su palabra, déjate llevar por Dios, por su Espíritu Santo, congrégate. Pero la vida cristiana todo hacelo disfrutándolo y con amor. Dios quiere eso, que nadie te haga sentir menos, que nadie te ponga una carga pesada, porque eso no es de Dios. Eso hacían los fariseos, los saduceos, las sectas antiguas hebreas hacían eso. Si lo lees, Jesús se enojaba contra aquellos que enseñaban y le ponían cargas pesadas a los hombres. La vida cristiana es más ligera, como Jesús dijo, vengan a mí los cargados y trabajados y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dios no te pone una carga pesada. Esa te la pones vos, te la ponen otros. Medita, querido hermano. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga mucho y te dé paz. Y disfrute vivir en Cristo. Y cualquier cosa acá tenés a tu hermano. Que te anima y te quiere ayudar en lo que pueda. Dios te bendiga.